¿Por qué mi perro no quiere comer y está triste? Hola, bienvenidos de nuevo. El día de hoy platicaremos sobre un problema que se puede presentar en algún momento con nuestro perro o perros y es la inapetencia y por ende también la afectación en su estado de ánimo. Y la pregunta es, ¿por qué mi perro no quiere comer y está triste? Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Algunas enfermedades o con determinados tratamientos farmacológicos como antibióticos o antiinflamatorios pueden acabar con el apetito de nuestro perro. En otras ocasiones son las circunstancias vitales del perro, como cambios en la familia, mudanzas o viajes, las que influyen en su apetito. Los cambios en el entorno familiar afectan a su estado de ánimo y ganas de comer. Un perro triste, nervioso, deprimido o ansioso puede alimentarse peor porque está apático. Además, hay otros factores, como la edad del animal, que contribuyen a que el perro tenga menos apetito, pero en este caso la inapetencia se puede considerar normal, ya que un perro mayor realiza menor actividad. Su metabolismo funciona a un ritmo más lento y necesita ingerir menos alimento. La anorexia o pérdida de apetito en un perro puede resultar un indicador de un problema grave también. Este es el motivo por el cual, si la mascota no come, lo primero que se debe hacer es acudir de forma urgente al veterinario. La razón por la que el peludo amigo no come puede ser una enfermedad o un problema del riñón. Los problemas dentales caninos, como el sarro, dolores o infecciones fuertes de boca, incluso las obstrucciones de su aparato digestivo son otras causas frecuentes. En otros casos, sin embargo, la pérdida de hambre puede derivarse de una depresión, tristeza, estrés o ansiedad. La alimentación no tiene por qué ser aburrida. Los platos comederos para perros con varios canales y los dispensadores de comida estimulan su mente mientras se alimentan, pues estos artilugios sencillos permiten hacer la hora de la comida del can más divertida e interesante. Y otra ventaja es que debido a su diseño reduce la rapidez con la que el perro come y así evita atragantamientos y problemas digestivos. El aburrimiento puede provocar tantos problemas alimentarios a los perros como una dieta no adecuada. De hecho, trastornos alimentarios como la coprofagia, la alimentación compulsiva y la obesidad suelen estar relacionados con el aburrimiento y la falta de incentivos psicológicos. Razones más frecuentes por las que un perro deja de comer. Las razones por las cuales un perro deja de comer pueden ser de carácter ambiental, es decir, circunstancias externas que rodean al perro, o relacionadas con la salud física o psicológica del animal. Entre las causas más habituales de la falta de apetito en el perro destacan las siguientes. Número 1. La ingestión de otros alimentos que no conforman su comida habitual. Las galletitas caninas o restos de alimentos que el dueño ofrece al perro mientras come la familia pueden provocar que el perro no muestre interés por su alimento. En estos casos, el problema no es que el perro no tenga apetito, sino que lo sacía con alimentos inadecuados y fuera de su horario habitual de comida. Número 2. El perro se aburre de su alimento o ha tenido un cambio en su dieta que no le gusta. Los perros también se cansan de comer siempre el mismo alimento. Número 3. A algunos perros les gusta llamar la atención de sus dueños a través de la alimentación. El dueño, de manera inconsciente, puede condicionar conductas alimentarias inadecuadas en el perro. Ocurre cuando se le permite comer fuera de su plato caprichos que le ofrezcan miembros de la familia. Número 4. La depresión puede derivar en pérdida de su apetito. Los perros también se entristecen y deprimen por diversas causas, como pérdida de un ser querido o el regreso a la rutina tras unas vacaciones, llamado depresión postvacacional. La apatía provoca que el animal pierda las ganas de comer. ¿Cómo actuar frente a la falta de apetito del perro? Aunque no es habitual, un perro puede llegar a morir por no ingerir alimento durante situaciones como una depresión. En estos casos, el perro además duerme durante horas porque pierde toda su energía vital. Determinar la causa de la pérdida del apetito en el perro es fundamental para solucionar el problema. Un perro con depresión requerirá un tratamiento veterinario o psicológico específico.
Si la falta de apetito se debe a una patología física, como una gastroenteritis, habrá que paliar los síntomas de la enfermedad para lograr que el perro recupere las ganas de comer. Soluciones. Si crees que está cansado de su dieta habitual, cámbiala o combínala de vez en cuando con algo más apetitoso. Si habitualmente consume alimento seco, prueba a darle alguna lata de comida para perros húmeda. Asegúrate de que su alimento se encuentre en buenas condiciones. Guárdalo en un contenedor hermético y en buenas condiciones de temperatura y humedad. Es importante distinguir entre la inapetencia verdadera, cuando el perro no quiere comer, y la incapacidad para comer, es decir, que el perro quiere pero no puede ingerir alimentos. La disminución o pérdida total del apetito no es infrecuente en las razas de perros pequeños, por ejemplo, al cambiar el alimento. El nuevo olor, sabor o consistencia puede hacer que el perro no quiera comer. Este problema generalmente se resuelve cambiando de nuevo al alimento anterior. Una inapetencia más grave y que dura más tiempo provoca una pérdida de peso y masa muscular. En este caso es importante que se investigue la causa subyacente. Causas. El equilibrio entre las sensaciones de saciedad y hambre se regulan en varios sistemas diferentes, como el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal. Los desórdenes de estos sistemas pueden hacer que el perro pierda apetito. Las posibles causas de la inapetencia verdadera son enfermedades sistemáticas, entre otras las enfermedades metabólicas y las enfermedades hepáticas o renales. Infección o inflamación. Enfermedad tumoral. Cambios en el entorno o en el cuidado que estresan al perro. Enfermedad del tracto gastrointestinal. Impacto en el sistema nervioso central. E intoxicación. Las posibles causas de la incapacidad para comer son dolor, enfermedad tumoral en la cavidad oral, cuerpo extraño en la boca, el esófago o el tracto gastrointestinal, fractura ósea en el cráneo, incluso en las mandíbulas, y enfermedad de la cavidad nasal. Diagnóstico. Tanto la historia médica del perro como el examen clínico pueden ayudar al veterinario a distinguir entre la inapetencia verdadera y la incapacidad para comer. Dado que la inapetencia es un síntoma no específico con muchas posibles causas, un examen más amplio se basa en los resultados de la historia médica y los hallazgos clínicos. Los métodos de diagnóstico posibles incluyen la radiografía dental, el examen radiográfico de la cavidad torácica y o abdominal, la ecografía, análisis de sangre, análisis de orina, endoscopía, tomografía computarizada o resonancia magnética. El consejo es que si tu perro pasa entre 1 y 3 días sin comer, puede estar enfermo y conviene acudir al veterinario para averiguar la causa de su inapetencia. ¿Has tenido ese problema? Y si es así, ¿cuál fue el diagnóstico? Déjanos tus comentarios debajo del video. Esto sería todo por hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. Si es así, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Por el momento yo me despido y hasta pronto.